Bueno, este 2019 se cumplen 120 años de la publicación original de Heart of Darkness, de El corazón de la oscuridad de Joseph Conrad, que fue publicado originalmente en febrero, marzo y abril de 1899. Y con la editorial Peregrino, la editorial de Álvaro Robledo y Juan David Correa, estamos preparando una edición especial para lanzarla este año en la Feria del Libro de Bogotá, acá a finales de abril y comienzos de mayo. Y pues dado que esta novela ha sido publicada tantas veces, ha sido editada tantas veces y ha sido traducida tantas veces al español, vale la pena preguntarse por qué volver a hacer una traducción de El corazón de la oscuridad, por qué volver a editar este libro a 120 años de su publicación original. Pues la verdad yo cuando hice esta traducción hace como 6 años no pensé inicialmente en su publicación, la hice porque en ese momento estaba trabajando con un amigo en otro tipo de traducciones y descubrimos juntos Apocalypse Now, esa adaptación maravillosa y magistral que hace Francis Ford Coppola de la novela de Conrad al contexto de la guerra de Vietnam de Estados Unidos en los 60s y 70s. Esa obra maestra de cine me hizo percatarme de que había muchos elementos que yo estaba viendo en ese momento en mi carrera de filosofía en la Nacional que me llamaban mucho la atención y que veía plasmados en la película de algún modo, como cierta fijación con la crueldad y con la violencia que hay en Nietzsche, cierta interpretación de la existencia un poco nihilista o de alguna forma pesimista. Y también ese final de la película que es tan maravilloso, que tiene que ver con esa catarsis, con el sacrificio del buey al final, que me llamaba mucho la atención porque de alguna forma lo sentía como vinculado a la catarsis griega, en el sentido que Nietzsche le da en el nacimiento de la tragedia. Entonces yo creí que todos esos elementos podía encontrarlos en la novela y me puse a traducirla. La novela de Conrad trata sobre un tema muy colonial, sobre un tema, pues se trata de el proyecto de colonización de Bélgica en el Congo, principalmente el Estado Libre del Congo, que fue un estado creado en 1885, casi diseñado como una especie de finca o como de terreno personal del rey de los belgas. O sea, estaba el Congo belga y después estaba el Estado Libre del Congo, que era como un territorio africano en el corazón de África, que los gobiernos europeos y estadounidenses decidieron darle a Leopoldo II de Bélgica, casi que, pues digo, como a título personal. Lo que sucedió en realidad es que de 1885 a 1908, Leopoldo II se dedicó a explotar esta tierra de manera inclemente, de manera inclemente y despiadada, de tal modo que al final de su reino, se calcula que casi mitad de la población pudo haber muerto en procesos de trabajo forzado, de mutilación, de tortura, de desapariciones, de muertes sistemáticas, en fin. Una de las razones por las cuales me llamó mucho la atención retomar también la novela es que había un paralelo, un vínculo muy fuerte con la historia de Colombia. Conrad escribió la novela en 1899 y lo que él escribió ayudó o contribuyó a una especie de reacción de indignación pública en el ámbito europeo y estadounidense o en el ámbito occidental en contra de lo que se estaba empezando a conocer gracias a los esfuerzos de Edmund Morel y también de este otro personaje que está en las dos historias. Roger Casement era un diplomático irlandés al servicio de la corona inglesa que había vivido en el Congo como casi 10 o 15 años. De hecho, hubo un momento en que se alcanzaron a cruzar con Conrad alrededor de 1890 o 1891, porque Conrad también estuvo en el Congo trabajando en una de las empresas belgas que estaba haciendo la explotación de marfil. Cuando se empezaron a conocer estos sucesos tan horrorosos que estaban sucediendo y que la novela de Conrad ayudó a dar a conocer, el gobierno inglés le pidió a Roger Casement que, como diplomático que conocía ya un poco la zona, fuera al Congo a investigar
e hiciera un informe de lo que estaba sucediendo. Y de hecho, en efecto, Casement fue en 1904 y estuvo un buen tiempo allá recorriendo muchas de las aldeas y los pueblos que él había conocido antes cuando estaba viviendo en el Congo. El caso es que el informe de Casement se publicó en Europa con la corona inglesa y eso generó un escándalo tal que en 1908 el mismo gobierno belga se vio obligado a quitarle el terreno que le habían dado antes a Leopoldo II y digamos que volver a administrarlo como parte del Estado belga y no como parte, como propiedad privada de Leopoldo. Esto también generó que Casement ganara mucho reconocimiento a nivel mundial, casi como uno de los primeros activistas de derechos humanos, si se quiere. Y eso mismo hizo que después, en la década de 1910 a 1913, por ahí, el gobierno inglés volviera a pedirle a Casement, que en ese momento estaba trabajando como cónsul en Río de Janeiro, que se fuera a Iquitos y a Manaos y se internara en la selva amazónica para investigar las denuncias que se estaban dando a conocer acerca de la explotación de caucho en el Amazonas y de los horrores absolutos que estaban empezando a darse. Que de hecho, como decía ahorita, tenían un modus operandi muy similar. Lo que hacían estas personas malvadas a morir era que le imponían una cuota de caucho a las comunidades, a ciertos pueblos o a ciertas familias, y digamos, si no se cumplía con esa cuota de caucho que debían recolectar, todo obviamente en el marco de contratos legales y toda la cosa, se daban mutilaciones de manos, brazos, piernas y genitales. También obviamente desapariciones, también tortura, también violencia sexual, muchísimo. Entonces el caso es que esto hace que de alguna forma El corazón de la oscuridad, como novela, esté muy vinculada con lo que sucedió acá en el Amazonas y que de hecho también tuvo su denuncia literaria. De hecho, una de las novelas más importantes de nuestra tradición literaria, La vorágine de José Eustacio Rivera, era principalmente una denuncia camuflada en una historia de amor, en una historia literaria, pero era una denuncia sobre lo que estaba pasando en el Amazonas y que el gobierno colombiano estaba de alguna forma ignorando. Entonces retomé la traducción y la retomé leyendo la novela a la luz de las cosas que estaba viendo en ese momento, de las cosas que estaba aprendiendo en ese momento en la maestría, y mucho de eso tenía que ver con el pensamiento postcolonial. Ahora bien, otra de las cosas que me interesaba explorar cuando retomé la traducción en esa circunstancia era mirar de cerca un elemento muy interesante de la novela de Conrad, un elemento que hasta cierto punto es doloroso, que es que la novela de Conrad, El corazón de la oscuridad, es de cierto modo paradójica o contradictoria, porque por un lado es una denuncia del horror digamos, de la explotación colonialista del Estado Libre del Congo, de las prácticas horribles de economía extractiva y capitalismo salvaje que se estaban dando en esta región, pero por otro lado la novela en sí tiene una base de pensamiento, de ideología, de filosofía, si se quiere, un tanto o bastante racista. Ese es el problema de la novela, que la novela es una denuncia del horror del colonialismo que tiene a su base una ideología racista, pero a la vez es racista e imperialista en muchos sentidos. ¿Cómo? La novela es racista porque de alguna forma está vinculada con una interpretación filosófica que cree que hay algo así como un mundo de las apariencias, algo que un filósofo llamado Schopenhauer llamaba el mundo como representación, un mundo que se presenta en nuestros sentidos perceptuales, y otra forma de ser del mundo, del universo, que es lo que él llamaba el mundo como voluntad, que es como una especie de fuerza invisible que está a la base de todos nuestros deseos y todos nuestros impulsos y todas nuestras acciones, que nos motiva sin que nosotros lo sepamos. Schopenhauer en ese sentido fue como un precursor del inconsciente de Freud, que también lo leía mucho. Y Conrad, que era un ávido lector de Schopenhauer, articula de alguna forma una interpretación de la existencia en sentidos schopenhauerianos en términos políticos, porque de alguna forma él percibe la civilización europea como esa especie de existencia representativa, visual, como perceptible a través de los sentidos, y por otro lado esa voluntad ciega, esa fuerza violenta,
con lo que él llamaba el salvajismo o los salvajes. O sea, él de alguna forma interpretaba a los africanos como estos salvajes prehistóricos a los cuales se contraponía el hombre blanco europeo. Esta digamos, interpretación es ya de por sí bastante racista porque de alguna forma le niega a los africanos un rasgo que es muy humano, que es el hecho de tener historia. Y es una interpretación súper reduccionista de las comunidades africanas. Chinua Achebe, uno de los comentaristas más importantes de la novela, ha señalado que esas mismas comunidades que Conrad como interpreta como meros salvajes, que solo tienen emociones y que no tienen cultura y no tienen historia, esas mismas comunidades son las comunidades que estaban haciendo las máscaras africanas que más adelante impulsarían el nacimiento del cubismo en Europa, etcétera, etcétera. Pero es interesante porque ese racismo de la novela también es ambivalente, porque de alguna forma Conrad creía que esa voluntad atemporal, ahistórica, tenía un atractivo que la civilización europea, por así llamarla, no tenía. Tenía cierto encanto que la civilización europea no tenía. De alguna forma, Conrad, por su experiencia en el Congo, sentía que la civilización europea se había vuelto hipócrita, se había vuelto mentirosa, que toda esa base de creencias morales y determinaciones científicas eran como disfraces que estaban ocultando que en el fondo ellos eran igual de salvajes y crueles y violentos y que en el fondo estaban motivados por los mismos impulsos ciegos de la voluntad que se negaban a reconocer, mientras que los africanos sí, digamos, tenían una relación más estrecha, más real y más originaria con esa naturaleza de la que supuestamente los europeos se habían emancipado a través de una evolución histórica y cultural. Entonces, de alguna forma es paradójico el racismo de la novela porque tiene una base en la que Conrad también está expresando una visión favorable de los africanos. Ahora bien, eso no justifica y no redime de ningún modo el racismo de la novela, sino que es algo que es muy interesante de evidenciar y analizar, porque esa misma ideología que alimentaba a Conrad de alguna forma y que alimentaba completamente que permeaba completamente su época, también se dio acá en Colombia, también tuvo un papel fundamental en el genocidio de las caucheras. Por ejemplo, en uno de los libros en los que se denuncia lo que estaba sucediendo en el Amazonas, William Hardenburg, que fue uno de los gringos que vino acá y que terminó después publicando un libro contando lo que vio acá, los horrores que él vio acá, él cuenta que la gente en el Amazonas en aquella época, pues sobre todo los colonos, se referían a la gente de descendencia europea como los racionales. Entonces, pues indirectamente se estaban refiriendo a los indígenas de las comunidades Bora, Andoque, Muinane y Huitoto como los irracionales, ¿no? Y eso suena como un detalle menor, pero no lo es en absoluto, porque eso es lo que de alguna forma justificaba en la mente de ellos mismos que se estuviera dando esos horrores, que se estuviera dando ese genocidio. De alguna forma ellos se justificaban la violencia que estaban cometiendo sobre la base de que los indígenas de estas comunidades eran irracionales. Y yo diría que es algo que incluso todavía tiene un papel en nuestra época, porque digamos que nosotros cotidianamente como descendientes de la civilización occidental, por así llamarlos, operamos a veces cotidianamente con las creencias de que hay algo así como algo salvaje y algo civilizado, que hay una parte del mundo que es más educada, más avanzada, más cultural, más histórica que otra, que es, digamos, ahistórica, salvaje, más natural, más cercana a la naturaleza, más genuina, pero menos cultural o menos histórica. Entonces, digamos que estas categorías que son racistas y que nos pueden llevar a la violencia fácilmente, siguen siendo relevantes hoy en día. Y por eso creo que era tan importante hacer una nueva edición de la novela de Conrad, tratando de evidenciar los elementos de esa ideología, analizarlos y así enfrentarnos a ella. Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿por qué hacer una nueva edición? ¿Por qué hacer una nueva traducción de la obra de Conrad? Porque creo que es importante leer esta novela y utilizarla como una manera de enfrentarnos a nuestro pasado y a la herencia de categorías violentas que cargamos por el hecho de pertenecer a la tradición que pertenecemos.